Esto lo hizo durante bastante tiempo, y un cierto día le piden si podía escribir la letra de algún cántico. Me contó que él estaba en el autobús o en el colectivo con un papel y un lápiz cuando recordó una frase que había escrito en uno de esos cuadernos, los cuales revisaba a menudo. Esa frase le gustó y la dejó como primera frase. Luego, pasados unos días, y resalto esto, pasados unos días, recordó que en otro de esos cuadernos, que él revisaba a menudo, había escrito un salmo que le había gustado mucho, que era el Salmo 31:15, y lo añadió a la primera frase. Y después se quedaba pensando durante días en qué otras cosas podía escribir que generaran impacto, recordando y revisando lo que había escrito en esos cuadernos. Esto lo hacía durante días, semanas. Es decir, él mantenía en su mente eso que quería escribir. No practicaba la mentalidad del microondas donde todo tenía que ser instantáneo, sino al contrario. Lo que hacía requería de un proceso mental que duraba lo que duraba. Y así fue como escribió su primer himno. Y luego repitió el proceso para escribir otros. Y ni bien terminó de contarme este proceso, le pregunté qué otras cosas tenía en cuenta a la hora de escribir, como por ejemplo, cómo sabía que la letra estaba terminada. Cómo sabía que la letra estaba bien escrita, que era algo de lo cual él estaba orgulloso. Y además de decirme que era una sensación interna, me dio dos detalles importantes. Me dio dos criterios, como le decimos en programación neurolingüística. ¿Qué es un criterio? Es la respuesta a la pregunta ¿qué tiene que estar ahí para que tú X? ¿O en qué te basas para X? Ejemplo de esto. ¿En qué te basas para adquirir un curso? Me baso en que sea el más económico. Excelente, bueno, eso es un criterio. Con ese criterio establecido, hay un montón de opciones que ni siquiera vas a considerar. Le hago la misma pregunta a otra persona. ¿En qué te basas para comprar un curso? Y me dice, en que sea lo que estoy buscando, en que me brinde los resultados que estoy buscando. Bueno, ese es otro criterio. A esa persona la va a llevar a otro lugar y va a obtener, por lo tanto, otro tipo de resultados. Otro ejemplo, ¿en qué te basas para comprar una bebida? En que sea la más económica, en que sea la más barata. Bueno, con ese criterio establecido, no vas a ir a las grandes marcas. Porque precisamente ese criterio evita que vayas hacia las grandes marcas. Ahora, si el criterio es en el gusto, en el sabor, bueno, entonces sí vas a ir a las grandes marcas. ¿Te das cuenta? La diferencia que marca tener un criterio o tener otro. ¿Te das cuenta cómo establece límites? Entonces, la pregunta que yo le hice fue, ¿qué tenía que estar ahí para que él concluyera de que la letra estaba terminada? Los criterios son importantes porque cuando uno no tiene criterios establecidos, uno no tiene en qué basarse, ya sea para comenzar a trabajar o para terminar el trabajo y lanzarlo. Sin criterios establecidos, uno puede caer en un loop eterno en donde o no comienza con su trabajo o no lo termina nunca. Repito entonces, los criterios son importantes porque cuando uno no tiene criterios establecidos, uno no tiene en qué basarse, ya sea para comenzar a trabajar o para terminar el trabajo y lanzarlo. Sin criterios establecidos, uno puede caer en un loop eterno en donde o no comienza con su trabajo o no lo termina nunca. Eso es lo que le sucede a los procrastinadores. Por eso solo se ponen en acción cuando alguien externo a ellos les da una fecha límite. Esa fecha es el criterio añadido que ellos no tienen. Y esa fecha es la que le permite salir de sus viejas estrategias de procrastinar y tomar acción. ¿Y por qué eso es un problema? Porque eso es externo a ellos. Como no lo tienen embebido en su propia estrategia mental, dependen de alguien externo. Ejemplo, si llegas tarde, no vas a cobrar el bono a fin de mes. Si no haces X, entonces Y. Pero es una estrategia pésima si lo que quieres es comenzar un autoemprendimiento. ¿Por qué? Porque no está la parte externa, no está el criterio externo. ¿Te das cuenta? Entonces, si te encuentras procrastinando una determinada acción, una de las mejores cosas que puedes hacer es establecer criterios para comenzar. Un amigo me contaba hace unos días que estaba practicando esta idea de los estoicos de bañarse a la mañana con agua fría. Y una estrategia que le ayudaba a tomar acción, es decir, lanzarse hacia el agua fría, era contar hasta el número 3. Ni bien terminaba de decir el número 3, él se lanzaba hacia el agua fría. Entonces su mente decía 1, 2, 3 y ahí se lanzaba. Este es un ejemplo de un criterio que estableces, ¿sí? Sabes que ni bien termines de decir el número 3, ya sea
en forma de auditivo externo o auditivo interno, que te lo digas interiormente o lo digas en voz alta, vas a tomar acción. La diferencia que tiene esta estrategia es que es interna, depende de ti, tú la puedes autogenerar. No dependes de otra persona externa, lo cual te brinda mucho más control sobre la conducta, sobre el estado emocional, sobre lo que quieres hacer. La estrategia de los perfeccionistas es bastante parecida a la de la procrastinación, con la diferencia de que no tienen criterios establecidos para terminar. Si esto te está pasando en algún área de tu vida, mi consejo para ti es que establezcas criterios. O sea, los perfeccionistas no tienen criterios establecidos, cosa de que cuando los vean, los escuchen y o los sientan, sepan que su trabajo ya está terminado y lo lancen. ¿Sí? Si te interesa que siga expandiendo esto, déjalo en comentarios. Es por todas estas razones por las cuales te decía que a veces en el modelado, solamente cambiando un solo criterio, cambias todo lo que te sucede, porque el criterio guía tu enfoque. Es en lo que te basas. Ni bien eso se cumpla, entonces ya sabes que tienes que pasar a otra cosa. Ejemplo, en el video anterior a este video, viste la estrategia de Tony Robbins, el coach mejor pagado de todo el mundo, y aprendiste que su criterio era diferente del criterio que utilizaba el entrevistador a la hora de aprender, ¿sí? En ese video aprendiste el criterio que hacía la diferencia. Si no lo viste, míralo. Solo adoptando ese criterio, en el caso de ese video, marcó una diferencia en la vida de Tony. Y si lo aplicas en tu vida, también lo hará en la tuya, como lo hizo en la mía una vez que aprendí ese criterio en la estrategia de Tony. Bien, volviendo al modelado, cuando yo le pregunté en qué se basaba para saber que el himno estaba terminado, que la letra estaba terminada, me dijo que sus criterios eran dos. El primer criterio es que abordaba la letra desde diversas perspectivas y leía la letra en voz alta y en voz interna, hasta que se sintiera correcta. Cuando yo le pregunté ¿qué quería decir cuando decía abordaba la letra desde diversas perspectivas? Y le pregunté para evitar una lectura de mente, una alucinación de mi parte pensando que sabía a lo que se refería, cuando en realidad el modelado se caracteriza por lo subjetivo, por lo que le pasa a él, no lo que me pasa a mí, o lo que yo entiendo de las palabras que dice él. Él me dijo que lo que hacía era buscar sinónimos intencionalmente hasta que esa palabra reflejaba lo que él quería decir. Ejemplo de esto: no es lo mismo decir usa tu mente para variar que decir usa tu cerebro para un cambio. El significado es parecido, pero las palabras son distintas y por ende cambia la representación. No es lo mismo la representación que se viene cuando se dice mente que cuando se dice cerebro. Y el otro punto que me pareció interesante es que leía la letra en voz alta además de leerlo con la voz interna. Hace una diferencia enorme leer algo que has escrito en voz alta versus leerlo con la voz de tu pensamiento. Cuando lo lees en voz alta puedes notar más distinciones. Y el segundo criterio que utilizaba es que la letra tenía que ser diferente en comparación a los himnos que ya existían. Ni bien terminé de ganar esa secuencia de pensar, esa secuencia también de acciones, realicé el paso olvidado en los libros y seminarios de programación neurolingüística, que descubrirás en el próximo video, junto con los metaprogramas, junto con una comparativa para que veas mis metaprogramas en la estrategia que aplicaba y los metaprogramas del experto y mucho, mucho más. Así que estate atento al próximo video. Si te gustó este video, dale click en me gusta y compártelo en tus redes sociales y estate atento a la próxima parte de este video. Muchas gracias por estar del otro lado.